Está en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Reina Valera 1960. Ya vamos a leerlo. Mas ahora tu reino será... Primera Samuel, ¿cuánto? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Gracias. Vamos a esperar a la hermana, creo que fue la hermana Eugenia. ¿Ya, hermanita Eugenia? ¿Lo encontró? Vamos a leerlo entonces. Hermano Norton. ¿Sí? Lista, gracias. Primera de Samuel, ¿cuánto? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Lo que pasa es que después dije versión Reina Valera 1960, que es una información al margen. Primera de Samuel 13, capítulo 13, versículo 14. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Vamos a leerlo ahora en el nombre del Señor Jesucristo, que vive y reina eternamente y para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a orar. Padre amado, yo escucho a mis hermanos orar. Yo digo, Señor, cuánto te aman, Señor. Cuánto te aman, Señor. Qué maravillosa obra estás haciendo en este pequeño rebaño que tú levantaste, que tú formaste, que tú creaste para tu gloria. Gracias por los hermanos, papito, por este rebaño de Cuatro Álamos, maravilloso, precioso, sabiendo que tú quieres enseñarnos, edificarnos, levantarnos, convertirnos a algunos de nosotros. Señor, sabiendo que tu interés está aquí, en este lugar, tu interés de que nosotros prosperemos espiritualmente, que seamos edificados, que seamos enseñados, que seamos corregidos, disciplinados, pero que también, Padre, podamos abrir los ojos y que tú nos abras los ojos para verte a ti, Señor, para ver tu amor en Cristo, papito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si tú no compartes esta palabra, Señor, no queremos que nadie la comparta. Por eso te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que tú seas hablándonos, enseñándonos de las maravillosas cosas que están en tu palabra y que son ejemplos para que la ocupemos hoy en día nosotros, tu pueblo, aquel pueblo que está en las postrimerías de la humanidad, de la era de esta humanidad, Padre, en el ocaso de la humanidad, Padre. Papito, gracias por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, el personaje es conocido. Les voy a decir algunos detalles, puede que los repita más adelante. Hay una persona que se llamó David en toda la Biblia. Él, el rey David. Es nombrado 800 veces en el Antiguo Testamento. ¿Cómo será de importante el famosísimo rey David? Y por ser tan famoso y por ser el único con ese nombre, obviamente que Dios lo considera en una forma extraordinariamente importante para él, ¿no es cierto? Por eso sería, y es bueno que quizás no con mucha gracia de mi parte, pero en algo pueda enseñarnos el Señor a través de este hombre. Amén. Dice la palabra que, y yo hago la pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál fue la razón de que Dios escogiera a David por rey de Israel? Y yo me estuve pensando, ¿no es cierto?, y un versículo me dio la respuesta.
dice, ¿cuál fue la razón de que Dios escogiera a David por rey de Israel y que fuera conforme a su corazón? En el versículo, en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice lo siguiente. Aquí tenemos la respuesta. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David era un hombre que estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería hacer con él. Gloria al Señor. ¿Podría decir lo mismo de mí? Yo voy a buscar a un tal que vive en tal casa y que vive en este país y que lo voy a buscar porque sé que Él hará todo lo que yo quiero. ¿Dirá eso Dios de usted? ¿O lo dirá de mí? Ojalá dijera eso el Señor de nosotros, ¿no es cierto? Que Él ve que nosotros vamos a hacer todo lo que Él quiere. Gloria al Señor. Ahora, hay personas que no conocen al rey David. De hecho, yo lo conozco por la escritura, pero me tomé un poco la libertad de hablar un poco de David para que veamos el contexto para los hermanos nuevos, etc. Voy a leer rápido. Fue el segundo rey de Israel, rey de Judá e Israel, fundador de la dinastía de Judá. El Antiguo Testamento recoge numerosos relatos de sus hazañas, en especial los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Se menciona unas 800 veces en el Antiguo Testamento, como ya se lo había dicho. Solo a este varón es atribuido el nombre David. Nadie más en la Biblia se le menciona a David, probablemente para dar a conocer el linaje de Jesús. Su creciente popularidad en su pueblo, en su país, provocó la envidia de Saúl, quien lo expulsó de la corte. David pasó el siguiente periodo de su vida, ¿no es cierto?, en el exilio, a la cabeza de unos guerreros, ¿no es cierto?, que cobraban tributo a los terratenientes de Judá. David regresó a su país tras la muerte de Saúl y fue coronado rey en Hebrón, cuando fue ungido rey de Israel. A partir de entonces David derrotó en rápida sucesión a los filisteos, a los moabitas, a los arameos, a los arameos, a los idumitas, a los idumeos, a los amonitas, y consolidó con ello la independencia de Israel, y amplió enormemente sus dominios. Una de sus principales conquistas fue la fortaleza llamada Jebusea de Sión, a la que la convirtió en el núcleo y capital de Jerusalén, y a menudo es llamada Ciudad de David. Allí construyó un palacio e instaló bajo un tabernáculo, el Arca de la Alianza, con lo que Jerusalén pasó a ser el centro religioso y político de los territorios unidos bajo su persona. Esto es una somera información de David, porque tiene hermanos, tiene papá, Dios lo buscó y lo bendijo desde joven, ¿no es cierto?, cuidando su oveja. Ustedes deben saber mucho más que yo de esto. Pero mencionamos este contexto pequeño para ubicarnos que fue un hombre muy especial. Ahora vamos a decir algo concreto. David fue un guerrero valiente, un líder notable, mostró una devoción religiosa a toda prueba, y de ahí David sea el símbolo del coraje y de la aspiración de su pueblo, cuyos profetas le consideraron el modelo del Mesías prometido. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se hace referencia al Mesías como el hijo de David. La tradición atribuye a David la autoría de 73 poemas de salmos. Características de David.
no era un hombre perfecto, así como ni tú ni yo somos perfectos, ¿no es cierto? Cometió graves errores, adulterio, homicidio y otras cuantas cositas más. O sea, que hay que meditar en esto, ¿no es cierto? Era pequeño, no tenía una gran estatura, ni era imponente como el rey Saúl, el primer rey de Israel. No impresionaba a nadie, ¿no es cierto? Ni siquiera a su familia, porque lo tenían allá lejos cuidando las ovejas, mientras los otros hermanos, algunos estaban en la guerra y otros no sé qué hacían, pero a él no lo consideraban para nada, solo que sabían que estaba cuidando las ovejas, ¿no es cierto? Pero hay mucho más que decir de él. Ahora, Dios, como decimos, toma la decisión de buscar a David como rey de Israel. El primer rey, que se llamó Saúl, este rey tenía características distintas a las de David. Voy a tomar a Saúl primero para después tomar a David. Saúl, a pesar de conocer su poder y fuerza, este hombre interiormente era inseguro. Tenía mucho miedo y no era capaz. Él no se consideraba capaz, desconfiaba de sí mismo. Tenía una baja autoestima, ¿no es cierto? Y en 1 Samuel 10:21 lo encontramos escondido en medio de la maleza cuando lo iban a buscar para proclamarlo rey. No sé si le voy a leer este versículo, pero preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí, él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde sus hombros en arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el rey. 1 Samuel 10:22 al 24. O sea, esta palabra nos está hablando de la característica, ¿no es cierto?, de Saúl: temeroso, ¿no es cierto?, inseguro de sí mismo. De hecho, por eso perseguía a David, porque pensaba que David le iba a quitar su reinado. Ahora, el rey Saúl cometió 3 graves errores, grandes errores, que condujeron a que Dios lo desechara como rey de Israel. El primero, no confió en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Samuel le había profetizado 2 años antes que debería esperar, aguardar 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. O sea, no confió en la palabra de Dios. Segundo, asumió una función que no le correspondía. Los sacrificios solo podían ser ofrecidos por los sacerdotes que pertenecían a la tribu de de Leví. Sin embargo, Saúl ofreció sacrificio en el lugar, ofreció sacrificio en un lugar de adorar a Dios. Ofreció sacrificio en un lugar de adorar a Dios, orar y esperar confiado en el cumplimiento de la profecía. ¿Qué significa esto? Que asumió un rol que no le correspondía, que solamente los sacerdotes podían oficiar, ¿no es cierto?, un culto, ¿no es cierto?, y una reunión para glorificar al Señor. Tercero, cuando cometió el acto de desobediencia, ¿no es cierto?, porque él era en sí bien desobediente, ya sabemos que lo que hemos leído ya dice que es desobediente. Una vez que
se mostró su desobediencia, en vez de pedir perdón, justificó el error que cometió. En lugar de pedir misericordia, Saúl se justificó diciendo: me esforcé pues para hacer sacrificios. Saúl, igual que nosotros, debemos esforzarnos no por los sacrificios, sino por la obediencia a Dios. Bueno, como vemos acá, Saúl era un personaje que más adelante lo vamos a ver también, escogido según el corazón del pueblo. Más adelante lo vamos a ver. Pero David fue escogido según el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué David fue conforme al corazón de Dios? Primero, confiaba plenamente en Dios desde su juventud. Hacía su trabajo de cuidar las ovejas de su padre, no con inteligencia humana, ni con fuerza humana, ni con el poder humano. Lo hacía con el poder y la inteligencia y la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Ahora, el pueblo de Israel fue amenazado, ¿no es cierto?, por los filisteos. Y había un gigante de 3 metros con una espada que medía como 3 metros más. Entonces venía y quería vencer a Israel y hacerlos esclavos a este pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces David conoció de esta amenaza de Goliat y dice la palabra que David fue a pelear, pequeñito, chiquitito, todos saben la historia, fue a pelear con un gigante de 3 metros. Pero ¿qué estoy tratando de decir aquí? Que David confiaba plenamente en Dios, en el Señor, ¿no es cierto? Porque en 1 Samuel 17, 45 al 47 dice lo siguiente: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él lo entrega en nuestras manos. ¡Gloria al Señor! ¡Qué declaración, hermanos! ¡Qué declaración! Un hombre lleno de fe, lleno de confianza en el Señor. Y yo me pregunto, ¿sí? Ya, sigo con esta. Ya, sigo con el celular. Sí, voy a seguir con el celular. Ya, entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Entonces, mire la declaración. ¿Alcanzaron a escuchar el versículo de 1 Samuel 17? Ya, sí, 1 Samuel 17 hace David una declaración que a mí me llegó a conmover hasta los huesos. Tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, esta declaración de David, como les decía, me partió hasta los huesos. ¡Qué confianza en el Señor! Mientras estaba viendo a un gigante de 3 metros, estaba diciendo estas palabras:
Estaba confiando plenamente, estaba diciendo que serían destruidos, que los cuerpos quedarían botados en el suelo. ¡Qué declaración más grande! Pocos momentos antes, no lo puse, pero Goliat le decía, oye, ¿tú crees que yo soy un perro que venís con una onda? Bueno, gloria al Señor, esa fe es lo que le agradó a Dios y encontró que David era conforme a su corazón. Dios quiere que tú tengas fe, que yo tenga fe para enfrentar a nuestro Goliat, para enfrentar al oso, para enfrentar al león de las ovejas de David. Que tengamos fe y que las armas con las cuales tenemos que combatir son las armas espirituales. ¿Con qué arma estás luchando tú? Luchando contra el león, el oso, que quiere robar tus ovejitas de tu casa, tus hijos, tus nietos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tus bienes materiales, tu salud física y mental. ¿Con qué armas estás peleando tu batalla? David invocó el nombre de Jehová de los ejércitos. David ejerció fe en el único Dios todopoderoso que mora en nosotros. Gloria al Rey. Ese Dios todopoderoso que estaba en la vida de David está en tu vida y en mi vida. Solo me falta entenderlo, entender que los problemas, que los Goliat que se me aproximan, que esos Goliat que mueven la espada para atormentarme, para provocarme miedo, para provocarme temor y terror, los vence el mismo Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús, porque de Él es la batalla, no es tuya, es de Él. Entonces lucharemos contra el lobo, contra el león, contra el oso, ¿no es cierto? Cuidando nuestra familia, cuidando las cosas que tenemos, cuidando lo que Dios nos ha dado, nos ha legado, nos ha añadido con las armas espirituales. Gloria a Jesús, con la fe puesta en el Señor. ¿Cómo David llegó a tener fe hasta hacer esa declaración delante de este gigante que cualquiera que lo viera y nosotros lo hubiésemos visto habríamos salido arrancando? Pero ¿de dónde salía la fe de David? ¿Qué hacía David cuando cuidaba las ovejas de su padre? Yo me imagino que estaba orando, estaba intercediendo por sus hermanos que estaban en guerra, estaba ayunando para que Israel venciera a los filisteos y ellos no pasaran a ser esclavos de los filisteos, porque los judíos no pasaran a ser esclavos de los filisteos. Lo más probable es que oraba, ayunaba, intercedía. Por eso fue lleno de fe, llena de convicción del amor del Señor. Y por eso también escribía himnos, cantaba al Señor. Él se dedicaba a adorar, a alabar a Dios. Gloria a Jesús. ¿Y tú lo estás haciendo? Tú estás buscando a Dios en oración, en ayuno, en intercesión. Estás buscando su palabra. Estás cantando salmos al nombre de Jesús. Estás escudriñando, inquiriendo en su centro, en su templo santo, que es la iglesia, que son tus hermanos. Gloria a Jesús. Es fácil vencer a Goliat. ¿Es fácil vencer a nuestros enemigos? No, nadie ha dicho que es fácil. La fe hace las cosas no fáciles, las hace posibles. Gloria a Jesús. No fue fácil, no es fácil derrotar a nuestros Goliat, pero la fe lo hace posible. Vamos a hablar de un ejemplo. Jesús, el Señor, tuvo que vencer a su Goliat. Este Goliat, homicida, engañador, usurpador, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, quería destruir a Jesús,
para que nosotros no alcanzáramos la reconciliación con Dios, no alcanzáramos el perdón de Dios, no alcanzáramos la vida eterna y nos condenara eternamente en el infierno. El maligno quería destruir a Jesús. Gloria al Señor. Y lo logró, ¿no es cierto? En la carne, pero no en el espíritu. Porque la sabiduría de Dios hizo que este maligno, que este ser malévolo, cayera en su propia trampa, como dice el dicho. Porque Jesús fue sin pecado. Y al matar, hacer que Cristo muriera, fuera torturado, fuera perseguido, fuera quebrantada su vida, entonces quedó en descubierto que Él es un homicida, ladrón, que Él es un engañador, un mentiroso, un perverso, porque exhibió a Jesús públicamente en una cruz para exhibirlo desnudo, para la morbosidad de la gente. Venció Jesús y no fue fácil. En Mateo 26:38, entonces Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo, le dice Jesús a sus discípulos. Jesús superó la situación que tenía enfrente, ¿no es cierto? Porque Él fue a la presencia del Padre para ser iluminado, para tomar la decisión que agradaba al Padre, que agradaba a su Padre, a su Dios, como dice la Escritura. En Mateo 26:39, yendo poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, su Padre, escuchando a su Hijo: Padre mío, si es posible, pásame de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras tú. Gracias, Señor. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Tienes que llenarte de fe y esa fe no viene por otros. Esa fe no viene haciendo nada. Esa fe que te va a ayudar a vencer a tus Goliat viene cuando tú te preocupas de tener fe. Y vamos a leer Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús oraba, Jesús se levantaba en la madrugada a orar. Jesús es un ejemplo para ti, un ejemplo para mí. Él venció la batalla más grande de toda la creación, de toda la eternidad. Él venció por nosotros y nos reconcilió con Dios, por su amor, por su dedicación, por su obediencia. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros debe orar por su causa a Dios, para que Dios le haga justicia, para que Dios le responda, para que Dios le guarde, para que Dios les conceda sus demandas. Pero debe buscarlo con sinceridad. Muchas veces estamos pidiendo que otros oren por nosotros, ¿no es cierto? Pastora, ore por mí. Hermano, oren por mí. Hermanos aquí, oren. ¿No es cierto? Muchas veces estamos pidiendo
que oren por nosotros y estamos pensando que la oración de otros me va a ayudar más que mi propia búsqueda, más que mi propia oración delante del Señor. Debemos madurar, crecer, aprender que nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestra vida. Debemos aprender a tomar decisiones con la convicción de que Dios te está guiando. Y eso es buscarlo, buscarlo, buscarlo. ¿Cuántas veces pedimos oración? Ore por mí, o por acá, o ore por allá. Y pedimos que oren para que reciba un consejo, una dirección, una guianza. Y cuando esa persona que ora le dice, tienes que hacer esto, no te gusta y no lo hace. Gloria al Señor. Somos muy divertidos nosotros. ¿Se acuerdan de la parábola de la viuda y el juez? Yo me acuerdo bien. Esta es una mujer que tenía varios problemas. Era viuda, uno. Tenía un enemigo y la única persona que podía ayudarle era un juez que tenía fama de ser malo. Tenía muchas razones para darse por vencida a esta mujer, esta viuda. Pero ella persistió y demandó justicia hasta que el juez le hizo justicia. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Y qué te dice a ti y a mí al Señor? ¿Se tardará Dios en hacer justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? No se tardará en hacerle justicia, dice la palabra. Ora por tu causa, ora porque recibas la justicia que tú quieres. Busca al Señor, no dependas de otros solamente. Tú eres el primero que debe asumir la batalla contra tu Goliat, contra tu oso, contra tu león. Gloria al Señor. Otro principio que agradó a Dios y que agrada a Dios y que por eso considera David conforme a su corazón, es que David fue perseguido por Saúl, ¿no es cierto? Yo la historia entera no se la puedo contar porque estaría 2 horas aquí. Perseguido por años por Saúl. Nunca tomó venganza David, porque se trataba del ungido de Dios. Primera de Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. David respetó al ungido de Jehová, aunque pasaron años arrancando de Saúl, tuvo paciencia y sabiduría, pero sobre todo tuvo temor de Dios para no acabar con Saúl. Saúl persiguiéndolo con un ejército, persiguiéndolo, ¿no es cierto? Por donde quiera que David estuviera, Saúl no cejaba y quería y tenía a David entre ceja y ceja para liquidarlo. Y a pesar de eso, David lo perdonó, le perdonó la vida en varias ocasiones. ¿Por qué David no se vengó de Saúl y tomó las oportunidades que se le dieron para sacarlo de su camino? Gloria al Señor. Es un principio que Dios lo tiene en su corazón para que nosotros lo vivamos. Porque si con usted actúan con injusticia, con rabia, injustamente, persiguiéndolo con envidia, ¿cómo reaccionaría usted? Nosotros no tenemos temor de Dios cuando murmuramos y nos quejamos y cuando juzgamos al ungido de Jehová. Voy a repetirlo. Nosotros no tenemos temor de Dios cuando murmuramos, nos quejamos, juzgamos a los ungidos del Señor. Yo lo digo por experiencia propia. Estoy claro
que el que está sobre mí merece todo mi respeto, toda mi honra, todo mi reconocimiento y toda mi entendimiento, toda ese amor, ese reconocimiento a aquel que vela por ti y por mí. Ahora no solamente debo honrar al que me preside, al ungido de Jehová, también dice la palabra que debemos honrar al que preside nuestro país, al que preside nuestra ciudad. No me gustan, o no, a otros les gustan, y a mí no me gustan, o a otros les puede gustar. Pero lo que Dios dice es que debemos honrar a los príncipes de tu pueblo. Gloria al Señor. Debemos tener un corazón como el de David, ¿no es cierto? Y al igual que usted, tenemos que saber esperar. David supo esperar. Al igual que David, usted y yo debemos saber esperar para recibir la promesa hecha por el Señor a cada uno de nosotros, sabiendo que el tiempo se cumplirá, sí o sí. Gloria al Señor. Lo que tú esperas del Señor, lo que Dios alguna vez te prometió, o las promesas de Dios que están en la palabra, Él las cumplirá. Paciencia y espera, como David esperó para asumir ese rol que Dios le había dado, ser un rey conforme al corazón de Dios. Gloria a Jesús. Ahora habíamos hablado de que David cometió un gran pecado, ¿no es cierto? Había cometido adulterio y había hecho homicidio. David, como dice aquí, cometió 2 grandes pecados: adulterar con la mujer de su prójimo. Para encubrir este pecado, mandó a la esposa de esta mujer a un peligro inminente de muerte, con lo cual éste murió. Todos sabemos la historia de David. Cuando vio por la ventana a Betsabé, mujer hermosa, esposa de un soldado importante de su ejército, no pudo resistir la belleza de esta mujer y entabló una relación sentimental con ella, a tal punto que esta mujer quedó encinta. Para que este pecado quedara encubierto, mandó llamar al esposo de la mujer para que se quedara con su esposa esa noche, y así pudiera decir que el embarazo era producto de esa relación normal de esposos. Cuando vino el soldado, fiel a David, no entró en su casa. Gloria a Jesús. No quiso dormir en su casa, sino durmió fuera del palacio del rey. Miren la fidelidad de este hombre, la grandeza de este hombre. Debido a esto, que no iba a poder encubrir su pecado, David entonces lo puso al frente de la batalla, en el lugar más peligroso, para deshacerse de él. Y así, el esposo de la mujer, llamado Urías, murió, como ya dijimos, y David quedó con ella, libre para casarse con la viuda de Urías. Pero Dios no tolera el pecado, ¿cierto? Pero Dios no tolera el pecado. Ni el suyo, ni el mío, ni el del ungido de Dios, ni el requete recontra ungido de Dios. El que tenga 10 ungimientos no perdona, más bien dicho, no acepta el pecado de ninguno de nosotros. Por lo tanto, vino el profeta Natán, pero Dios, como no tolera el pecado, lo enrostró a través del profeta Natán. Lo descubrió y tuvo que reconocer tan grande pecado.
Lo interesante aquí de David es que se arrepintió. Pero no fue un arrepentimiento como el de nosotros, que decimos me arrepiento, perdóname. Y seguimos igual, y seguimos pensando igual. Aquí David se arrepintió con todo su corazón, a tal punto que lloraba y lloraba por su pecado, lo cual quedó escrito en los Salmos la siguiente palabra. Salmos 6, 6 al 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de mis angustiadores. Lloraba David por el pecado tan grande. Él mismo había juzgado esta situación que no les comenté, ¿no es cierto? Pero Natán le hizo una trampa y le puso un nombre ficticio. Y juzgó David a este hombre ficticio, y este hombre ficticio era él. Y David dijo que este hombre ficticio debía morir. Y era él. Gloria a Jesús. Así de grave era el pecado. Pero también así fue el arrepentimiento de David. Fue con toda el alma. En el Salmo 51, 6 y 7 dice: Te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, has librado mi alma de las profundidades del infierno, del Seol. En el 6:7 lo leímos. En el 11:12 dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Porque no quieres tú sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Este es un gran ejemplo para mí, para ti. Primero, no debes pecar, porque el pecado trae consecuencias. Cuando tú pecas puedes arrepentirte, pero siempre el pecado traerá consecuencias. Cuando Natán le dijo a David su pecado, entonces también Dios provocó un juicio sobre la casa de David, que no habría paz entre sus hijos, y se cumplió. Por lo tanto, no debemos pecar, porque todo pecado trae consecuencias, malas consecuencias para cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Cuando tú peques, tienes la posibilidad de arrepentirte de todo corazón. De rasgar no solo vestiduras, sino de rasgar tu corazón y exponerlo delante de Dios y llorar como David lloraba. Regaba su cama con lágrimas. ¿De qué sirve decir que estoy arrepentido y decirlo con la boca, pero no con el corazón? Porque el que encubre su pecado, ¿no es cierto?, no se sanará. No se sanará. Gloria al Señor. En general, los seres humanos tenemos la tendencia a culpar a otros de nuestro pecado, echarles la culpa a las circunstancias de la vida o a cualquier cosa que me libre del castigo que viene tras la transgresión a Dios. Adán le echó la culpa a Eva. Saúl le echó la culpa a los bellos carneros y ovejas. Y yo y tú, ¿a quién le vamos a echar la culpa cuando pecamos? No, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y lo que Dios nos aconseja a través de este hombre es que él se arrepintió de todo corazón. Tú y yo
debemos arrepentirnos de todo corazón. Creer que Dios está escuchando. Porque un corazón humillado, un corazón constrito y humillado, no desprecia al Señor. Gloria a Jesús. No busquemos excusas para nuestros pecados. Asumamos la responsabilidad de aquellos. Y para la palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Has pecado? ¿Tienes tu conciencia inquieta, tu conciencia un poco, por decir, pesada, cargada con lo que has hecho? Quizás no sea tan grande, tú no consideres tan grande ese pecadito que hiciste, pero quizás Dios lo esté viendo como una tremenda roca. Les quiero comentar algo. Cuando yo conocí el pecado de David, para mí fue un tropiezo pensar que Dios lo hubiese perdonado. Pero al transcurrir el tiempo y los años y la vida me ha enseñado de que yo no soy distinto a David. Usted no es distinto ni distinta a David. Usted cuando dice fatuo a su hermano es homicida. Usted cuando mira a una mujer para codiciarla es adúltero. No nos engañemos, saquemos la venda de nuestros ojos, démonos cuenta de nuestra realidad y busquemos al Señor, buscando su perdón en la sangre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. En Joel 2:12 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa se aparta de ellos y alcanza misericordia. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, hermano, hermana. Entonces, tenemos 3 cualidades de David acá. ¿Cuál fue la primera? La inmensa fe que tenía David en el Señor. Y la consiguió buscando al Señor en oración, intercesión, ayuno, escudriñando las Escrituras, alabando y cantando a Dios en la actividad que Él hacía. Así también tú puedes llenarte de fe. Yo puedo llenarme de fe buscando al Señor de todo corazón. Entonces también, ¿qué otro principio nos enseña David? ¿No es cierto? Esperar con paciencia la promesa y no contender, no deshonrar al que nos preside, al ungido de Dios. Si usted ha murmurado contra su pastor, contra su pastora, que le aconseja cosas que no le gustan, vaya y pídale perdón. Esa es la respuesta. Tener temor de Dios. Respetar y honrar al ungido del Señor. Y acá el tercero, reconoce tu pecado de corazón. Humíllate a Dios. Evita pecar para evitar las consecuencias. Y vea la palabra de Dios, porque la sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Hermanos amados, esta es una palabra para darnos ánimo, para que Dios pueda ver también tu corazón, que es conforme a su corazón. Y yo quisiera también que Dios viera mi corazón, que es conforme a su corazón. Hay muchas más cosas que podríamos decir, pero lo vamos a dejar hasta aquí. El Señor te ama con todo su corazón y así nosotros también tenemos que responder a su amor. Gloria a Cristo. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu bondad.